Bienvenido a un testimonio más, a un caso de éxito. En este caso estamos con Giancarlo, que lleva conmigo bastantes meses ya, parece que no, pero parece que empezamos ayer. Y nada, uno de los atletas más polivalentes, no para, es un todoterreno. Está todo el rato haciendo cosas, que si combinando el street lifting con el Aerox, que si ahora alguna prueba con el ejército y tal. Giancarlo, cuéntanos un poquito mejor quién eres, para que la gente te conozca. Hola, buena, pues yo me llamo Giancarlo, estoy en esto del street lifting desde noviembre del año pasado, que fue mi primera competi. Antes hacía calistenia, también hago otros deportes como carrera, aero y tipo así, y algunos deportes militares y eso. Me gusta mucho el deporte, me gusta probar cosillas nuevas. Totalmente. Yo conocí, bueno, nos conocimos. Te vi en la competición, ¿no? Que fue en noviembre allí en Murcia, ¿no? Y ya hiciste tu primera competición en Classic. ¿Qué tal te fue esa competición? ¿Cómo te notaste? Me fue bien, lo que pasa es que estaba un poquillo lesionado del pulgar. Haciendo un sparring de boxeo me jodí un poco el pulgar y me fallaba mucho el agarre. Entonces las dominadas no. Estuve un tiempo que las dejé parar y me centré en los fondos y eso y bueno, que era algo que no llevaba tan bien como se lleva en el street lifting, ¿no? Porque una cosa es lastrarse en fondo o ser buenecillo en fondo y otra cosa es allí con los animales que hay, que, que se ve una barbaridad y que son increíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Cómo fue tu experiencia también? Porque hay mucha gente que, bueno, no se anima a competir por eso mismo, porque dice que se compara con los mejores, entonces le da como vergüenza en muchos casos. ¿Cómo fue tu experiencia así? Porque fue tu primera competición de streetlifting. ¿Cómo te lo pasaste aquel día? Pues muy buena. Es que nada más que por el ambiente que se genera en las competiciones y demás, yo creo que merece mucho la pena. O sea, al final está rodeado de deportistas que son tan buenos, ¿no? En lo que hacen, al final te hace que se te pegue un poco, ¿no? Y que uno quiera ir a más. Se ve gente Sí, que la verdad que mete, o sea, cada uno tiene al final, digamos, es mejor en empujes o en tirones o en algún ejercicio determinado, pero se ve gente ahí que es increíble, vamos. sí, sí. Yo creo que cuando vas a una competición, además a mí me pasó igual, yo fui a la primera competición hace ya 2 años y no conocía a nadie, tampoco nadie me conocía en ese sentido. Y al final es un mundo nuevo por explorar, haces migas con mucha gente, conoces muchos colegas, incluso, bueno, puedes conocer a gente súper interesante, gente que solo ves por pantalla muchas veces y que no la tenemos personificada. Y bueno, en ese sentido yo creo que una competición siempre viene muy bien para socializar también, ¿sabes? Meterse un poquito en el Sí, mundillo y probar, porque al final hay mucha gente que no se anima porque le da vergüenza, eh, le da como cosa que no sea el campeón de España en la primera competición, pasa mucho, ¿sabes? claro, O, claro. o pensar que no tiene nivel. ¿Qué marcas hiciste ¿Y ese día? cómo? ¿Qué marcas hiciste ese día? Ese día hice, creo que en dominadas, no sé si fueron 60. Podía haber metido un poquito más, pero como estaba con la lección del pulgar no me fiaba porque no me dio tiempo a prepararlas bien, las tuve que dejar para un tiempecillo. Y en fondo hice, es que como me dieron dos nulos, que también fue algo que me frustró mucho porque claro, uno va mucho, fui un poquillo a la aventura, ¿no? Entonces no entendía por qué me habían dado los nulos. O sea, yo para mí lo había hecho bien. Pero claro, luego también fallo mío por no mirarme bien las normas y demás, ¿no? Pero eso también le da un poquillo de magia a la competición, porque tienes que estar centrado en tantas cosas, no solo en meter los kilos, sino en meterlo de la forma correcta. Que eso Sí, sí, también sí. es otro, al final ahí, yo creo que eso le da magia al deporte también, ¿no? Porque Sí, tienes al que estar en final, máximo foco, al final, al, no al solo es final. mover kilos. Claro, te exige unos estándares, ¿sabes? Que a lo mejor tú puedes levantar tantos kilos de cualquier forma, pero allí se exige una técnica correcta, una profundidad, por ejemplo, en los fondos, y al final te exige a mejorar, básicamente, ¿no? Que tengas todo bien pautado, incluso la estrategia, que ahora hablaremos un poquito sobre nuestro paso por el Campeonato de España. Creo que una competición te hace más fuerte siempre.
desde mi perspectiva. Aunque nunca hayas competido, aunque creas que te falta a lo mejor un poco, eh, yo creo que una competición siempre te exige mejorar en todos los aspectos, ¿no? Y guay. Yo me acuerdo, y hablando sobre este tema, que cuando empezamos a hablar y tal, me dijiste que tenías molestias, que tenía todavía ciertos resquicios, ¿no? Del tema del hombro y tal. ¿Cómo estabas tú en ese momento? ¿Cómo te notabas? Sí, porque yo antes hacía calistenia y haciendo flexiones de pino o haciendo flexiones de pino me rompí el supra. Entonces estuve 2 años parado, que cuando empecé a recuperarme de la lesión del hombro solo podía hacer tirones. Entonces lo único que hacía era dominadas básicamente y carreras y cosas así. Pero la verdad que uno cuando tiene una lesión que te para tanto tiempo, porque estuve casi 2 años para recuperarme totalmente del hombro, es como que le coges un poquito de fobia a ciertos ejercicios, ¿no? El cuerpo solo se acomoda de cierta manera que al final termina haciéndote sobrecarga en otras zonas y demás. Y la verdad que me costaba mucho hacer ciertos ejercicios como el fondo, por ejemplo, me costaba bastante y la verdad que contigo hemos conseguido al final adaptar la técnica un poco y que pierda ese miedo que tenía un poco a bajar, ¿no? Porque la bajada tú me veías que Sí, me costaba bastante. Bueno, todavía sigo ahí un poquito, todavía hay cosillas que superar, pero ya me siento mucho mejor. La verdad que esta última esa ha sido la superación para mí, el conseguir bajar bien en fondos y sentirme bien. O sea, porque antes siempre solía tener molestias. Cuando terminaba un entrenamiento de fondos y eso tenía como una molestia refleja que se me quedaba ahí siempre, ¿no? Pero ahora ya la verdad que me siento bastante bien. Entonces eso termina dando confianza. También es por la técnica y eso, ¿no? también eso, nos hemos trabajado muy lentito, muy poco a poco. Hemos hecho las cosas muy desde la base, yo creo, ¿sabes? Hemos trabajado incluso algunos días sin lastre, me acuerdo yo al principio sobre todo. Y mira que no vamos mal ya en fondo, o sea, hemos pasado creo que hiciste 60 y algo, ¿no? Puede ser allí en Y Murcia, sí, 62,5, si mal no recuerdo. 62 y Porque, medio. claro, creo Y que se me ahora, quedó en bueno, eso. ¿cuánto tiramos la última vez? 70 Hazme 75 75. metimos en la última, sí. Y sobre todo Y me eso, ¿no? sentí bastante bien. O sea, que Sí, sí, ya con no margen. fueron los 75, sino de decir, hostia, ya he superado por fin este tramo de molestia, ya tengo confianza. Entonces eso da mucha motivación también. Sí, sí, se nota totalmente. Cómo tenemos más confianza, hemos ido muy poco a poco y al final hay que creérselo. A mí también me pasó en su momento que aunque no tuviera ningún dolor, ninguna molestia, el cuerpo todavía no quería hacer, eh, porque la mente no estaba preparada todavía, pero poco a poco se va moldando, uno va creyendo más en sí mismo también, ¿sabes? Y al final es recuperar no solo a nivel físico y tal, sino esa confianza y la cabeza que yo creo que juega un papel fundamental, ¿no? Eh, en el vídeo que subimos hace poco sobre el Nacional sale un fondo tuyo, de hecho, y se ve que ese fondo bajas con total normalidad y subes con total normalidad con una explosividad que obviamente no parece que hayas pasado por ninguna lesión de hombro y nada en ningún momento. Entonces, yo creo que eso es súper, súper importante. Y bueno, es que estuvimos en el Nacional, ¿no? Hace un mes, exactamente. ¿Qué cambios notaste tú de una competición a otra? Uf, un nivel brutal, ¿eh? Es que eso fue... Pero eso me motivó mucho, ¿no? Porque dije, uf, hay que entrenar bastante para estar a este nivel. O sea, me tengo que separar, me quiero centrar solo en esto y a dar ahí la talla, porque la verdad que lo que se vio allí, o sea, yo lo que más vi fue los atletas de -66, ¿no? Y es increíble ya los niveles que se está llegando en dominada, fondo, más en la Sí, sí, brutal, vamos, me encantó la experiencia. Pero uno se tiene que poner las pilas si quiere estar ahí competitivo. Así totalmente. que Nosotros nos quedamos con buenas marcas, yo creo, o sea, superamos unas buenas sí, barreras. sí. A nivel personal fue bastante bueno, pero para Casi estar competitivo metemos, todavía queda trabajo ahí casi en metemos
marcas muy grandes y bueno, que la gente lo sepa. Estamos en categorías máster, pero perfectamente el año que viene creo que lo tenemos claro que vamos a pelearnos con todos. ¿Vale? Totalmente, ahí se intentará entrenar duro. Aquí donde lo veis campeón de España máster, ¿vale? En Classic, pero nosotros queremos exigirnos más y creo que esa mentalidad viene mucho de todo lo que te implica alrededor tuya, de esforzarse al máximo y si nos tienen que pisotear en alguna competición, sabemos que no va a mejorar en un futuro y que va a mejorar nuestros rendimientos seguro. Se intentará, se Eh, intentará. ¿Qué notaste tú ya también a nivel de... Pues claro, yo te vi en aquella competición de noviembre, eso totalmente perdido, no sabía por qué eran nulos algunas cosas y tal. ¿Qué notaste tú también a nivel de equipo? Porque fuimos bastante en esta competición, esta nacional. ¿Cuáles fueron tus sensaciones a nivel de mantener una estrategia buena, que la vimos unos días antes, de preparar bien todo? ¿Cómo te notaste tú? ¿Cómo fueron tus sensaciones? Un cambio total, ¿no? Da mucha tranquilidad, porque, claro, no es solo el asesoramiento tuyo, sino ahí también las otras los otros componentes del equipo también, la verdad que me dieron bastante apoyo. O sea, ahí estábamos como formando, a pesar de que yo era ya os conocía la mayoría, pero a pesar de que yo era nuevo ese día, por así decirlo, la verdad que me sentí uno más. Cualquier cosilla que necesitaba tenía el apoyo ahí de cualquiera. Al final se formó allí como una pequeña familia. La verdad que estuvo muy bien y le da a uno mucha más tranquilidad, ¿no? No es lo mismo, Sí, cualquier duda que tiene ya tienes a alguien que te la aclara, alguien que te eche una mano en lo que sea y se agradece muchísimo. La verdad que me sentí muy bien, muy arropado y estoy muy agradecido. sí, sí, yo creo que además nos queda todavía muchísimo por explorar, porque fue una competición, un nacional, donde había realmente muchas personas nuevas. O sea, muchas personas eran su primer nacional, para la gran mayoría. Para algunas personas era su primer campeonato con el equipo, ¿sabes? Aunque ya clasifiquemos un nacional. Hay personas que, bueno, entran un poco más tarde, por lo que sea, o a partir de clasificar se pone un poquito más en serio con el nacional. Y yo creo que muy bien, o sea, hicimos muy buena piña. En ese sentido, teníamos todo medido, los intentos lo tenemos ya pautado y tal. Casi metemos esos 67 kilos y medio dominadas, nos quedamos a nada. Pero bueno, ya estamos ahí en la barrera de los 70 y seguimos haciendo modificaciones. Hace poco hemos cambiado a dominada supina porque un día probó Giancarlo y se notó fuerte y seguramente hagamos más de 70. O sea, eh, siempre constante progresión. Y lo mejor es que, aunque compitamos en clase, los demás movimientos hemos seguido también dándole caña. Sí, sí. Eh, ¿Cómo te has notado tú a nivel de preparación con todo el esquema que hemos hecho? Que si más será que si sentadilla, también a nivel técnico, ¿cómo te has ido notando? Súper bien, sobre todo en el Mácela, porque yo lo hacía de antes, que te mandé los vídeos, pero claro, con mi técnica propia, que eso que street lifting no vale. O sea, y he tenido que empezar como desde cero, como aprender a caminar otra vez para meterle kilos. Y la verdad que ahora me siento súper bien, ¿eh? O sea, al final es la técnica, yo creo que es fundamental en cualquier ejercicio de street lifting o sea, que te hace dar unos pasos agigantados, ¿no? Cualquier mejora en la técnica. Y la verdad que, aunque queda todavía trabajo, pero cada vez me siento mejor, mucho más seguro con los movimientos, detecto antes los fallos que voy teniendo, también tú me vas corrigiendo bastante y eso se agradece. La verdad que hace un seguimiento muy, muy cercano. Sí, yo creo que hemos intentado, bueno, siempre mejorar en todo, nunca hemos abandonado ningún movimiento ni lo hemos evitado. Incluso la sentadilla que de vez en cuando La sentadilla. La se nos sentadilla ha, es algo que me siento súper contento, porque la verdad que tú sabes que he estado combinando entrenamientos de Airos, porque competí también en una competición que es muy similar a Airos y en Airos también, en el mes de abril, y, y ponerse con un entreno de sentadilla de street lifting después de haber hecho entrenos tipo Airos, la verdad que es bastante duro, pero me sorprendió mucho cómo al final lo conseguimos hacer de una forma que, hombre, inevitable es que a lo mejor no podría rendir al 100% como en otras circunstancias, pero yo progresando muchísimo, ¿eh? O sea, yo sí, pensaba que sí. iba a tener un progreso muy,
muy bajito, pero he progresado bastante en las sentadillas. Y eso que Sí, mi sí. movilidad de cadera era cero. Sigue siendo todavía ahí, pero Y ahora he mejorado bastante. teniendo en cuenta los entrenamientos y las salidas que tienes allí, porque, bueno, que la gente lo sepa también, eh, has estado, bueno, estás en Ceuta y cuéntame un poquito todo lo que haces en una semana normal cuando estábamos en esa temporada de ahora Irox, ahora Street Lifting, ahora estoy haciendo... Cuéntanos un poquito, que la gente Claro, se ponga en empecé a contexto. entrenar. Empezamos cuando en diciembre, ¿no? Sí, más o menos. Sí, a finales de diciembre, por ahí empezamos. Y en enero estuve haciendo entrenos de street lifting, ya lo combinaba con carrera. Y si mal no recuerdo, a partir de febrero ya empecé a hacer entrenamientos híbridos y street lifting por la tarde. Y la verdad que al principio empezamos en un volumen bajo, tanto yo en los entrenamientos militares, y tú me fuiste pautando también algo que fuera gradual, me fuiste preguntando sensaciones. Y al final eso se conectó muy bien, porque yo tenía mis dudas. Yo pensaba que iba a tener que dejarlo, aparcar una cosa para luego continuar, pero al final lo he llevado casi al final. Creo que solo paré un poco la última semana antes de la competición Claro. militar y del Airo, ¿verdad? Sí, Creo que solo fue eso, pero lo he podido llevar hasta el final las dos cosas. Hombre, hay sí, días sí. mejores y días peores, pero era, o sea, conseguir unir entrenos de carrera, entrenos tipo híbridos, carreras con wall con trineo y street lifting luego por la tarde era un Chungo. poquillo jodido. Yo me creía que me iba a adaptar bastante peor, pero al final... Y no he tenido ni lesiones, no he tenido nada así raro. O sea, es algo que también, que se agradece también, ¿no? Porque un deportista, una persona que le gusta el deporte, estar lesionado, estar parado un tiempo también. Pero Es lo esta más vez, duro. este tramo, con el volumen que he tenido, no he tenido nada, ¿no? Así que ha estado genial. Sí, sí, yo creo que hemos ajustado todo muy bien. Ha habido semanas que hemos hecho cosas muy, muy suaves. Y bueno, al final también hemos aprovechado todo lo que nos da el entrenamiento que estamos haciendo de street lifting y tal, para que nos favorezca también pues a los demás, ¿no? Que tampoco sea una cosa al 100% y otra al abandono, sino que bueno, hemos encontrado también ese punto medio que es importante y sobre todo marcando los tiempos. Es decir, cuando tenemos que hacer la competición nacional de street lifting, hemos parado un poco el de los otros. Había épocas donde hemos hecho dos entrenamientos en toda la semana de street lifting porque tenemos una competición de Aerox y obviamente hay que darle importancia a eso. Y igual, yo creo que bien. ¿Cómo te has notado tú también a nivel físicamente? ¿Te has notado muy agotado? Yo creo que no, ¿no? Ya me has comentado un poquito. ¿Te has notado No, no, algunos no, cambios no. también? Sí, sí, sí. La verdad que eh, cambios a nivel físico, siempre me suelo mantener, intento mantenerme en el mismo peso. O sea, he estado todo el año más o menos en el mismo peso y bueno, he tenido cambios, evidentemente, porque eso al final el entrenamiento y la progresión genera cambios. Y en el rendimiento, sobre todo, que es lo que más me suelo centrar yo, o lo que más me implico, la verdad que he tenido un progreso brutal, ¿no? O sea, el street lifting también me ha hecho mejorar un poco en, en los demás deportes, porque al final eso hay un crecimiento de masa muscular también y eso también ayuda también a otros deportes, evidentemente, Sí, sí, a sí. ser Además, más... son patrones también muy, muy intuitivos, ¿sabes? No, no es como otros deportes que es todo estático, sino que está complementando movimientos con tu propio peso también, que no se nos olvide, ¿sabes? Entonces yo creo que, y además hablándolo también el otro día con alguno que también combina pues todo esto, ¿no? Que si se está preparando para unas oposiciones, que si creo que se puede pautar muy bien y que tiene mucha transferencia casi a todo. O sea, eso es lo bueno del street lifting y que ajustándolo bien, pues bueno, vamos a tener buenos cambios. Giancarlo, el año que viene vamos a ir a All Four, vamos a ir con todo, ¿vale? Para que no lo sepa, street lifting cuatro movimientos, ¿vale? Hacemos un poco de repaso. Másela, dominadas, fondos y sentadillas. Vamos a hacer una quiniela. Vamos a hacer una predicción. ¿Cuánto vamos a hacer en cada uno? Y es que también soy
muy optimista también. Hay que Pero serlo. yo diría que me gustaría irme a unos 75 en dominada, si es posible. En sentadilla, por cómo voy ahora, si no hay ninguna desgracia, me gustaría irme en torno a los 150 o así. Sí, hombre, me encantaría pasarlo, ¿no? Pero también hay que ser un poquito con la progresión que llevo a ver cómo voy. Y en Mácela, como he mejorado bastante, sobre todo desde que terminamos la competición, estoy viendo que estoy mejorando bastante, que me siento mucho más cómodo con los lastres y demás. Me gustaría irme a los 20 por ahí. ¿Y cuál me queda? Fondo, ¿no? A Uy, en fondo. fondo, a fondo le estoy teniendo mucha esperanza, pero tampoco me quiero venir arriba porque a los 90, 85, 90, que ya son pesos más, Son vamos, que pesos. eso para, claro, claro, pero con el nivel que hay en la categoría, pues la verdad eh, que eso es lo mínimo que debería Hay mucho nivel. de aspirar, ¿no? Porque Hay mucho hay nivel, hay muchísimo mucho nivel. nivel. Bueno, Claro, cada uno tiene su punto fuerte al final. O sea, claro, al final, 75 en dominada lo dices como si nada, pero es lo máximo que han tirado este año, yo creo, en la categoría. Quitando al uno que no, no, tiró casi claro, 100 kilos, pero ese es de otro país, a mí no me engañes, ¿sabes? Eh, claro, pero sí, son marcas que se las dice a una persona de calle y fliparía, ¿sabes? claro, claro, Y teniendo en cuenta que tenemos 40 tacos, que yo todavía no me lo creo, ¿sabes lo que decir? Que todavía estamos en pleno apogeo de evolución, que la gente piensa que a partir de los 30 vamos para abajo y abandona un poquito todo eso. O sea, yo creo que son marcas muy, muy realistas. O sea, no creo que no tengamos ningún problema en eso, porque al final es trabajo y exponerse, ¿no? O sea, como todo. claro, claro. Y constancia y eso lo tenemos, eso lo sabemos de sobra ya, ¿no? La constancia y el trabajo, eso no va a faltar nunca. Genial. Una pregunta que me encanta, Giancarlo, que siempre suelo hacer. ¿Qué le dirías a esa persona que, por ejemplo, está viendo este vídeo, que le ha llamado también la atención tu caso, de todo lo que haces y tal? ¿Qué le dirías a esa persona que está, por ejemplo, pensando si le viene bien esto del street lifting o empezar a trabajar con el equipo a nivel de recomendación? Pues yo creo que al final muchas veces lo que se ve, lo que puede, la percepción que puede darle a alguien de fuera que simplemente es saber hacer los cuatro movimientos y si no lo sabes hacer, que no puedes hacer street lifting, ¿no? Y al final si tienes alguien que te guíe, un buen entrenador o alguien que lo practique y te vaya orientando y tenga la oportunidad de orientarte bien, pues yo creo que es una idea genial para cualquier persona, independientemente de su punto de partida, porque al final no son simplemente meter X kilos en cada movimiento, ¿no? Sino cada uno tiene su punto de partida y según donde empieces es la progresión que te lleva a esos movimientos lo que te hace evolucionar, sin compararte con nadie. O sea, al final el progreso es de uno mismo y los resultados van llegando y la competición al final depende de muchas cosas, ¿no? Pero que se debería animar a hacerlo todo el mundo, ¿no? Porque es algo que te motiva más que... Porque es que vas viendo los cambios son medibles, ¿no? O sea, la persona que no haga dominada, simplemente ese camino de llevarle a hacerse su primera dominada, es un camino que le va a satisfacer mucho, ¿no? Sí, Porque sí. el hacerse simplemente una primera dominada yo creo que es algo que te sube el ego, por así decirlo, Hombre. o de autorrealización muy bueno, ¿no? O sea que está muy bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, O tu primer eh, muscle o a evolucionar en la sentadilla, en el fondo, en todo eso yo desbloquear creo que nuevos movimientos, eh, controlar cada vez mejor tu cuerpo y además nos cae muy de claro, cerca porque hace poco empezamos a trabajar también con tu pareja y también está ya con el veneno en la sangre de hacer su primera dominada libre, que nos queda poco realmente. Entonces, quieras está o no, súper, sí, sí, está vas súper desbloqueando motivado. cositas, vas siendo cada vez, vas intentando mejorar, ¿no? Esa sentadilla, que si los pies así, que si así, al final.
tienes esa motivación por seguir progresando, que creo que es clave, y no se te ocurre el no volver a entrenar, el no ir a entrenar porque te da pereza, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, Vas con una claro. motivación Y puede y parecer de fuera que es un deporte súper lesivo y qué tal, y la verdad que si tienes a alguien que te guíe y te oriente bien, si tienes un buen entrenador, yo creo de que todo lo contrario, vamos, te va a hacer mucho, o sea, vas a ganar porque se meten muchos ejercicios de movilidad también y está bastante bien, la verdad. De fuera puede dar una percepción, hombre, todos los deportes tienen su riesgo de lesión, hasta el estar sentado en el sofá, yo creo que es lo más... son lo más lesivo. La gente... Claro, claro. Pero no, si tienes un buen entrenador al final, ese riesgo es mínimo. Siempre está ahí, pero es mínimo, ¿no? Al final, comunicación también, ¿sabes? Cualquier persona un día tiene malo y se nota más cansado de la cuenta y se ajusta y se sigue, ¿sabes? Tampoco, al final es eso, escuchar al cuerpo, escuchar telecomunicación, que eso lo hemos tenido siempre. Una cosa súper importante, pues hoy me he sentido así y tal, mira ve cómo está esto y yo correcciones te he dado todos los días. Hasta el día de ayer que hicimos los máster a Sí, modo sí. alicate. O sea, aquí siempre hay algo que mejorar. Sí, sí, Siempre. sí. Esa es la intención. Siempre buscar la mejor versión de cada uno cada día, yo creo, ¿no? Te voy a hacer una última preguntita, Giancarlo, y ya Sí. desde tu experiencia, desde, bueno, lo que has ido sintiendo desde el primer día, ¿cómo dirías, cómo describirías que es la forma de trabajo que yo tengo? Yo creo que es una forma de trabajo, además de muy seria, que da mucha seguridad al deportista, ¿no? Porque se ve que está todo como muy bien estructurado. O sea, no le falta un detalle. Cuando se pone uno a entrenar, va notando los cambios, no sé si de la primera semana, porque puedo tener, pero sí que es verdad que muy rápido, ¿no? Sobre todo en cosas que en la sentadilla, por ejemplo, al principio era increíble cómo iba evolucionando semana a semana y eso es de llevar detrás una buena estructura, sobre todo cuando tú ves que no te lesionas, no tienes molestias, esto es de tener un plan que está muy bien, que tiene un buen fondo, ¿no? Una buena estructura y, y está hecho a medida, como aquel que dice. O sea, me parece una forma de trabajo muy profesional y te felicito por esa parte, porque la verdad que da mucha seguridad y se nota, ¿no? O sea, uno lo percibe en uno mismo, el progreso. ¿No? Una maravilla. La verdad es que 100% satisfecho con lo que estamos haciendo y lo que nos queda todavía por hacer y con los nuevos objetivos que nos ponemos cada día, que eso es lo importante, ¿no? Seguir progresando y buscando cada vez ser mejor y mejor. Y además, a ver, eso, yo siempre lo digo, las personas que más progresan son las que más les puedo correr, que más se comunican y yo creo que hemos tenido un trato también súper cercano en ese sentido. Y de hecho tenemos un entrenamiento pendiente, que solo tenemos que subir a YouTube. Así que un poquito más, Giancarlo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, Gracias a ti. tenemos un entrenamiento pendiente, haremos un videoblog viendo la rutina de Giancarlo, que puede quedar chula, a ver qué es lo que nos ha dicho, a ver cómo se plasma dentro de un entrenamiento. Así que un poquito más, nos veremos muy pronto y un saludito a todos. Un saludo, hasta luego. Bien, ¿no, Giancarlo? Bien, bien, muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos estado Una conversación, tranquilitos. vamos. Una Una conversación conversación, entre vamos. amigos. Ya te digo.